naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. Cuando iniciamos esta serie titulada Hoy y Siempre, nosotros como líderes, como pastores, quisimos enseñar a la iglesia la importancia de compartir las buenas nuevas, la importancia del evangelismo y a la vez tomar en cuenta nuestro contexto donde nos estamos desarrollando aquí en Maracaibo Norte o en cualquier lugar, sea en el trabajo, sea en la universidad, en el liceo, en el supermercado, que en todo lugar estemos conscientes de que Dios nos ha llamado a abrir nuestros labios y a compartir esas grandes noticias que vienen de Él, que son de Él y que los llevan a las personas que reciben ese gran mensaje a Él. Y como iglesia nos establecimos tres objetivos claros que a lo largo de estas semanas hemos estado desarrollando, enfatizando, recordando y trabajando. Y entendemos que como iglesia estamos llamados prácticamente a tres cosas, llevándolos a nuestro contexto. Y la primera es que estamos llamados a invitar. Y ese fue nuestro primer mensaje, ¿lo recuerdan? Estamos llamados a desarrollar una cultura de invitación donde sin temor, con orgullo y emoción decirles a las personas, así como dijo Felipe, ven a ver lo que está sucediendo en la casa de nuestro Padre. Pero también como iglesia entendemos que el camino no es solamente trata de eso, sino que hay un componente adicional, y es que cada uno de nosotros como individuos, como creyentes, como portadores del mensaje de Jesucristo, estamos llamados a compartir de manera personal, de manera individual, de manera persuasiva el sabio consejo de Dios. En el diario andar, en nuestras conversaciones, con las amistades, con los vecinos, estamos llamados a poder abrir nuestros labios y hablar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida y cuán grandes cosas Dios puede hacer en aquellos que confían y creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. También la semana pasada tuvimos el privilegio de tener acá al pastor, al misionero Leonardo Daneta, y fue una actividad sin igual, pero aprendimos y recordamos que estamos llamados a vivir la misión de Dios, que en todo lugar podemos compartir el mensaje y ponernos de acuerdo y prepararnos para anunciar el mensaje. Y recuerdo que el pastor Leonardo Daneta nos decía que hay muchas formas de hacer misiones, desde acá con nuestras oraciones, desde acá con nuestro apoyo financiero, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestros títulos también, pero también podemos servir a Dios en las misiones yendo y asumiendo el reto, el rol que Dios nos ha llamado de ser y pertenecer a la misión de Dios. Y hemos sido bendecidos en estas semanas, hemos reflexionado, hemos sido retados a dar movimientos, a dar pasos en estas tres áreas. Pero hay un elemento importante con el cual yo quisiera hoy trazar la enseñanza que pudiera ser la plataforma de lo que quiero compartir con ustedes, y es que hay un ingrediente, un elemento que nos va a ayudar a poder vivir estas tres grandes verdades. ¿Recuerdan? Hoy y siempre habla de Él. Hoy y siempre llena tu casa. Hoy y siempre vive la misión. Yo quiero decirte, hoy y siempre vive para Jesús. Y es que vivir para Jesús es vivir prácticamente en la misión de Dios, es estar en sus negocios, es vivir a la manera de Jesús y entender que todo reto tiene sus dificultades y que estamos llamados a vivir a los retos y los desafíos que Jesucristo nos presenta día a día, semana a semana, mes a mes, porque la Biblia, la historia bíblica, la historia de hombres y mujeres de Dios es una historia fascinante, pero también es una historia llena de retos, llena de desafíos y de cosas por la cual cada uno de nosotros estamos llamados a superarnos. Quiero compartir contigo a modo de cierre de esta serie una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 57 al 62. Historia que hace breves minutos el pastor Isaías compartió con nosotros, y es una historia que nos tiene que llamar a la reflexión, es una historia que nos tiene que motivar y llevarnos a la acción, pero también es una historia que nos hace una advertencia, que nos hace revisar qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones, qué le estamos
contradiciendo a Dios frente a su llamado glorioso de vivir su misión. Y en esta historia yo encuentro tres advertencias, tres elementos que tengo que tomar en cuenta para vivir y procurar la misión de Dios, cosas que estoy llamado día a día a superar si yo entiendo que soy parte y estoy llamado a la misión de Dios. Esta historia nos habla de tres personajes, esta historia nos habla de tres respuestas ante Dios, pero también esta historia nos muestra tres asombrosas respuestas que Jesús dio a estas personas que en algún sentido tal vez nos podemos sentir identificados, porque tal vez, muy tal vez, podemos caer en el error de responder como muchos de estos hombres respondieron delante de Jesús. Es una historia que tiene mucho para reflexionar, pero también mucho para advertirnos y superar en nuestra carrera y maratón como cristianos. Quiero nuevamente permitirme esto de leerles este pasaje ubicado en Lucas 9 del 57 al 62, y la historia en la versión nueva, versión internacional, nos dice lo siguiente. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Según esta historia, yo veo aquí que hay una reflexión, hay un llamado, hay una advertencia y hay algo que nosotros estamos llamados a superar todos los días de nuestra vida. Lo primero que quiero decirte que nosotros estamos llamados a evitar y a superar es, número uno, superar el emocionalismo. Lo repito, superar el emocionalismo. Cuando estudiamos este concepto o este término, vamos a dar cuenta que el concepto estricto de emocionalismo viene de una corriente filosófica y ética que hace énfasis en el uso o la primacía que se le da a las emociones, a la experiencia, pero también al arte. Pero también se puede usar para describir, y es lo que intento hoy presentarles, intenta describir la tendencia a que muchas veces las personas pueden ser dominadas por sus emociones, por sus sensaciones, por sus experiencias a la hora de tomar decisiones importantes. Y yo desde hace mucho tiempo acá he escuchado de los pastores que uno de los grandes consejos que se dan es que tenemos que evitar tomar decisiones importantes cuando emocionalmente estamos quebrantados, cuando estamos afectados o cuando estamos muy tristes o deprimidos o cuando estamos muy eufóricos. Tenemos que tener cuidado de tomar decisiones, y al parecer en esta historia la cosa va como que en esa dirección. Emocionalismo muchas veces se refiere a una tendencia donde las emociones personales y subjetivas, que bien subjetivas que son, muchas veces las tendemos a valorar sobre la objetividad y el razonamiento. ¿Qué significa esto? Que como iglesia nosotros no estamos diciendo que son malas las emociones, son muy buenas, son un regalo de Dios, pero tiene que haber una armonía entre emociones y la razón, que es algo que nosotros enseñamos, es algo que nosotros practicamos e intentamos siempre vivir. Emoción y razón no son cosas que se contradicen, pero el error es que muchas veces podemos darle valoración, una inclinación desmedida a lo que son las emociones. Una persona emocionalista muchas veces necesita una dosis diaria. Será como esto de emocionalismo colombiano. Necesita una dosis diaria para mantener su vida a flote. Es adicta a las sensaciones, es adicta a las experiencias personales, especialmente si son experiencias religiosas. Dependen de una dosis de espiritualidad para poder mantener su barco, su vida en buen movimiento. Una persona emocionalista se deja llevar exclusivamente por sus emociones sin un adecuado discernimiento ni reflexión. Y esto muchas veces, o la mayoría de las veces, puede resultar en decisiones
precipitadas, decisiones exageradas o basadas en un momento emocional, eufórico, y también hay una gran dificultad en poder considerar a largo plazo los efectos de las decisiones. Así que yo te quiero decir hoy, tengamos cuidado con el brote emocional que muchas veces quiere invadir nuestros corazones. Y esto más o menos es lo que veo en la historia de este primer personaje ubicado en Lucas. Dice la historia que iba de camino Jesús con sus discípulos y de repente alguien entra en escena y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, aquí estoy, te voy a seguir a donde quiera que tú me digas, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y la respuesta de Jesús, una respuesta que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cada vez que yo leo este pasaje, pienso en algunas personas que han querido decir y enseñar que en la vida terrenal de Jesús era un hombre rico, era un hombre adinerado, posiciones, y sacan ideas por el atuendo que Jesús tenía. Pero lo que veo acá, que la vida de Jesús fue una vida muy restringida, porque él está enfocado en ¿qué? En cumplir la obra de Dios. Un detalle interesante que yo veo en esta expresión de Jesús cuando él dijo: las zorras tienen nidos, perdón, madriguera, gracias, se me volteó la fórmula, ¿no? Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Este hombre se acerca a Jesús emocionado, decidido, comprometido con un proyecto, y era seguir a Jesús. En esta etapa ministerial que Jesús estaba desarrollando, ya era conocido. Jesús estaba prácticamente en la boca de todas las personas. Podríamos decir en este contexto, Jesús era la tendencia del momento. Jesús estaba en las conversaciones cotidianas, y verlo enseñar, verlo hacer sus milagros, hacer su obra, era algo que cualquier persona desearía ver en primera fila, VIP, poder expresarlo, poder verlo, poder escuchar, poder ver su obrar en ese momento. Ahora, si era algo sumamente emocionante para una persona ver a Jesús enseñar y actuar, imagínense usted ser amigo de Jesús. Imagínate tú no solamente ser un amigo de Jesús, sino ser un discípulo, un seguidor, uno de los 12 apóstoles. Debería ser algo asombrosamente emocionante. Pudiera ser, según esta historia, que esta persona que se acerca a Jesús estaba considerando eso. Él sabía tal vez que mucho de lo que Jesús estaba haciendo y experimentando también pudiera ser su experiencia. Y así como las personas lo pudieran estar viendo a él, a Jesús, lo pudieran ver también de la misma manera. Posiblemente esto pudo motivar a este hombre a acercarse a Jesús. Y según un pasaje paralelo que encontramos en Mateo 8:19, que es un pasaje de historia paralela, nos dice que aparentemente este hombre que se acerca a Jesús era un escriba, un estudioso de la ley, alguien que enseñaba, alguien que era una especie de consultor bíblico. No era cualquier persona, pero muy posiblemente por la respuesta de Jesús, por lo que Jesús le dice a este hombre, podemos deducir que este hombre tal vez se estaba acercando a Jesús emocionado, con motivaciones equivocadas, con una idea equivocada de lo que era seguir a Jesús, y no sabía realmente lo que significaba el compromiso de ser un seguidor de Jesucristo. Este hombre veía las multitudes, este hombre veía los milagros y se entusiasmaba. Pero ¿qué sucedió con Jesús? ¿Qué nos enseña la respuesta de Jesús? Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso enseñarnos Jesús? O mejor dicho, ¿qué quiso enseñarle Jesús a este hombre? Que seguirlo no era fácil. Seguirlo no era fácil. Que las aves y estos animales, como las zorras, tienen un espacio íntimo, un refugio para vivir, para disfrutar. Tal vez un seguidor de Jesús no iba a disfrutar de esas comodidades. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba tratando de decir a este hombre que considerara muy bien lo que estaba diciendo en el compromiso que este hombre iba a tomar. Ahora, ¿por qué yo digo que un primer elemento que tenemos que superar es el emocionalismo?
Porque la Biblia nos enseña en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que no hay nada más engañoso que el corazón. Dice el texto bíblico, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprender? ¿Qué nos dice este texto? Que nuestro corazón muchas veces nos hace sentir, nos hace ver, nos hace interpretar cosas y muchas veces son equivocadas. Y yo pienso que cuando uno habla de estas cosas, yo pienso en aquellos discursos populares que nos dicen, yo me voy a dejar dirigir por lo que dice mi corazón. ¿Han escuchado? Es una corazonada, cuidado con eso. El texto bíblico nos dice que el corazón es... Y tú dices, no, yo siento que es por acá, siento el pálpito, y de repente no es en esta dirección, es en otra. Este hombre tal vez sentía ese pálpito, esa emoción, y eso le dice, epa, ¿tú estás considerando lo que estás diciendo? ¿Tú sabes el precio de lo que significa seguirme a mí como discípulo? Yo creo que no. Otro texto a considerar que nos invita a la reflexión y que incluso también se da en un contexto donde las personas querían seguir a Jesús y Jesús como que les dijo, esperen un momento, reflexionen. Les leo. Lucas capítulo 14, versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene con él con 20,000? Estos son textos que nos invitan a la reflexión. Estos son textos que nos llaman a la atención y nos dicen, reflexiona sobre las decisiones que cada día estamos tomando. Yo quiero decirte lo siguiente, cada semana tú has sido retado, cada semana tú has sido motivado a tomar acciones, a hablar de Jesús, a vivir para Él, a llenar esta casa con invitados, con personas para que escuchen el mensaje de Dios. Fuiste retado a vivir la emoción de vivir la misión de Jesús. Pero tengamos cuidado de no salir de este lugar emocionados y que con el pasar de los días esa emoción decaiga, esa emoción simplemente sea algo efímero, sino que estamos llamados que esa emoción podamos construir realmente grandes convicciones que controlen nuestra vida, pensamientos, decisiones. Todo lo contrario de lo que Jesús trataba de decirle a este hombre. Lo segundo que quiero decirte es que no solamente estamos llamados a superar el emocionalismo, sino también que estamos llamados a superar las excusas. El mundo y sus excusas. Las excusas, tengo que decirlo, están a la orden del día. Y a lo largo de la historia, las personas han utilizado este recurso interesante llamado excusa para evitar responsabilidades, para justificar sus acciones o para evitar una consecuencia o un castigo producto de sus decisiones. Lo vemos en la historia de Adán y Eva, que luego de la caída que hicieron, empezaron a excusarse y a culpar la mujer que me diste, la serpiente y todo ese fenómeno. Lo vemos en la historia de Moisés, que cuando Dios le hace un llamado a movilizar un gran pueblo para un proyecto maravilloso, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, es que yo no tengo las capacidades, yo no tengo las habilidades. Y fue de excusa a excusa porque tenía temor del supremo llamado de Dios. Y quiero decirte, no deben existir excusas para Dios en ninguno de nosotros, en ningún cristiano. También lo vemos en la parábola del banquete de bodas, donde un grupo de personas habían aceptado la invitación de un gran banquete y se habían comprometido en asistir. Pero luego, cuando llega el día de la fiesta, el día de la celebración, ¿qué empezaron a hacer? Uno por uno, empezaron ¿a qué? A sacar sus excusas. Excusas que estaban tratando de decirles, no me interesa tu fiesta, no me interesa tu celebración, porque lo que yo tengo que hacer es más importante. Prácticamente o básicamente, eso es lo que nos enseña esta parábola. Y en gran medida, nuestro segundo personaje no se ofreció como sucedió con el primero, que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Este segundo personaje no se ofreció. Este personaje fue llamado por Jesús. Dice el versículo 59. A otro le dijo, sígueme. Muy parecido al llamado que Jesús le hizo a sus discípulos. A este le dice, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Señor, déjame enterrar a papá. A simple vista, esta petición
pudiera ser válida, lógica, razonable y justificable, pero la respuesta de Jesús, si tú lo ves a primera vista, pudiera decir, Jesús fue como que muy brusco, muy rudo, muy radical con este hombre. Realmente era eso lo que Jesús quería decirle. Se murió un familiar, se murió su papá, ¿por qué no puede? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? Este hombre se acerca y dice, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Dentro de lo que es la cultura israelita, hebrea, se consideraba un gran deber y una gran responsabilidad, pero también un acto de amor y bondad, una sepultura honorable a los familiares. Eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y se consideraba que tenía prioridad sobre cualquier actividad, sobre cualquier servicio de una persona. Esto tenía que ser una gran prioridad. Pero según algunos estudiosos, algunos comentaristas bíblicos, posiblemente este caso no era estrictamente así con este hombre, con este hijo. Muchos dicen que no es que este hombre había muerto, que este padre había ya perecido, sino que lo que muchos dicen y afirman es por el contexto y la cultura, que este hombre, este hijo, en realidad lo que tenía era un padre anciano. Un padre que estaba con vida, pero que él no sabía cuándo iba a morir. ¿Ven la diferencia? Un padre que estaba tal vez debilitado, quebrantado, y que tal vez no viviría por mucho tiempo, tal vez en cuestiones de días, tal vez en cuestiones de semanas, o meses, o tal vez años. Porque en la experiencia, muchas veces, quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia de tener un familiar y dicen, bueno, yo creo que tienes que esperar que se vaya, y de repente la persona pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y cuando ya, y tu mamá, no, está mejor que yo, tiene 17 años ya, desde que dijeron que más o menos esto era lo que estaba pasando con esta persona. Pero aquí hay un problema a considerar. Y es que muchas veces nosotros como creyentes, y tomamos esto como una aplicación para nosotros, como creyentes, como cristianos que decimos estamos comprometidos con el proyecto de Dios, podemos decirle a Dios muchas veces, Señor, espérame un poquito, espérame tantito, Señor, vamos a esperar que las condiciones mejoren, esperemos el tiempo ideal. Tal vez dame un espacio, Señor, para abandonar a ciertas cosas de mi vida, y cuando lo logre, cuando llegue el tiempo, Señor, entonces sí. ¿Les ha sucedido? Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tomamos la misma actitud de esta persona. Señor, dame un tiempo. Señor, hay una dificultad por delante ahora. Tengo una dificultad familiar, tengo una dificultad financiera, tengo una dificultad personal que me está afectando. Señor, déjame primero resolver este asunto, y cuando yo lo resuelva, Señor, es allí donde yo te voy a seguir verdaderamente, es allí donde yo voy a portarme mejor. Señor, es allí donde yo me voy a comprometer más. Pero el problema es que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y cuando ha pasado el tiempo tú dices, wow, has vivido de excusa en excusa delante de Dios. Otras veces le decimos, Señor, yo sé que necesito resolver, arreglar cosas en mi vida, primero quiero darle prioridad, Señor, después yo te voy a buscar, después me voy a comprometer en la iglesia. Cuidado con eso. O tal vez le decimos, Señor, hoy no, mañana sí. Y nos volvemos en un hoy no, mañana sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. ¿Por qué resulta tan radical esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Hay 2 interpretaciones que yo encontré, yo me siento identificado con las 2, pero me inclino más hacia una, se las quiero presentar. Lo primero, del por qué Jesús responde de esta manera, es que indudablemente Jesús conocía el corazón de las personas. La historia, la narración de los evangelios nos muestra esa parte de Jesús, esa particularidad de que Él conocía el corazón, Él conocía las intenciones, y muchos deducen que este muchacho en realidad en su corazón no había ningún tipo de interés, y utilizó el recurso familiar para poder justificar, excusarse su inactividad ante el llamado de Jesús. Esa es una primera posición. La segunda posición que trata de responder por qué Jesús fue tan radical con este hombre es
que en ese momento donde Jesús estaba desarrollando su ministerio, según Lucas 9, Jesús estaba en el momento cúspide, en el clímax de su ministerio, y Jesús no podía perder el tiempo. Jesús no podía estar esperando a una persona que esperaría la condición de su papá. Él no podía esperar. El punto principal de Jesús no es que esté mal ir a un funeral, porque la misma Biblia nos enseña que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. Eso fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Recuerdo que cuando yo era jovencito dije, no, yo prefiero estar, a mí eso de velorio no me gusta estar mucho. Y alguien me dijo, o sea, la Biblia dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. Y yo, ok, nunca se me olvidó esa gran enseñanza. Aquí Jesús no está en contra de ir a un funeral, y más si es un familiar, si es un padre, sino que en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el proyecto de Dios no puede estar en segundo lugar. Tiene que estar, y eso fue lo que estuvimos cantando hace breves minutos. El reino de Dios no puede estar en segundo lugar en lo referente a una persona, cosa o lugar. Hace unas semanas vi un video que me llamó mucho la atención. Intenté buscarlo mientras preparaba la enseñanza y lamentablemente no lo encontré. Así que voy a tratar de medio explicar de qué trataba el video. Básicamente este video consistía en un secretario de gobierno, alguna persona encargada que estaba representando al gobierno de turno de X país, y estaba en una rueda de prensa donde estaba dando una información relevante de su nación, y en ese momento donde le está compartiendo el mensaje, donde en medio de los periodistas le dan la noticia de que su esposa había fallecido. En ese momento él, cuando escucha el comentario, queda y él intenta seguir lo que él estaba haciendo, seguir su agenda. En ese momento los periodistas le preguntaron qué sucedió con tu esposa y qué tenía, lo siento mucho, y él interrumpía y trataba de hablar, pero hubo un momento donde este hombre interrumpe a estos periodistas en medio de la entrevista y les dijo, yo quiero decir lo siguiente, no hay algo que yo no quisiera hacer más sino que estar con mi familia, abrazados, y llorar aquí destrozado, pero hoy tengo un compromiso con mi nación, hoy tengo un compromiso con mi país y debo cumplirlo. Sigamos con la agenda. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ese video, cuando tú lo ves, tú dices qué alto compromiso tenía esta persona con su nación. Y yo quiero decirte, ese es el tipo de compromiso que Jesús pide de nosotros. Jesús no pide el segundo lugar, Jesús no pide las obras, Jesús no pide cuando tú lo recuerdes, Jesús pide ser el primero. Jesús pide el trono de tu corazón, Jesús pide el trono de tu vida, y tenemos que ser honestos que muchas veces nuestros fracasos, desaciertos, frustraciones personales se deben a que Jesús no está en primer lugar. Tenemos que ser honestos. Y esto era lo que Jesús quería señalar. Y yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios porque en nuestra amada iglesia, en nuestra congregación, Iglesia Dios Admirable en Maracaibo, hay personas que están pasando o han pasado por momentos duros a nivel personal, a nivel familiar, y sin embargo no ha sido excusa para servirle a Dios. No ha sido excusa para decirle, Señor, déjame resolver. No. Le han seguido a Dios. Yo alabo a Dios porque aquí hay hombres y mujeres que aún en sus condiciones no han utilizado sus situaciones particulares, familiares, para decirle, Señor, espérame tantito. Yo admiro a esas personas que hoy día decidieron servir a Dios y decirme también, José, nada es excusa para servirle a Dios. Y yo creo que para eso Dios nos ha llamado, ¿no les parece? Y en tercer y último lugar, estamos llamados también a superar la indecisión. Estás llamado a superar la indecisión. La indecisión es un estado en que la persona tiene dificultades para tomar decisiones claras. Le cuesta, no se le hace fácil, titubea entre muchas razones. Muchas veces esto es un problema en gente perfeccionista, en gente que quiere hacer todo perfecto y a veces cae en un estado, pero tenemos que ser honestos. Muchas veces hemos caído en indecisiones con respecto a la obra de Dios. Tenemos un proyecto, tenemos algo que nos apasiona, pero también entendemos que Dios nos está llamando y quedamos como en un estado de catatónico, diría yo, que no sabemos qué decidir, estamos congelados ante el proyecto y lo que nosotros estamos deseando. Este tercer personaje que viene a continuación me hace pensar en eso, en que muchas veces perdemos grandes oportunidades, maravillosas oportunidades que Dios nos presenta día a día por no decidir en el momento indicado.
Dice Lucas 9, versículos 66, 61 al 62. Otro afirmó: Señor, te seguiré, pero primero, fíjate la palabra, pero primero. Señor, te seguiré, pero primero, recordemos, el primer personaje se acerca a Jesús: Señor, te seguiré. El segundo personaje es Jesús, quien le dice: sígueme. Yo no sé por qué, pero cada vez que yo leo esta narración, yo imagino al tercer personaje que estaba en escena y ve la situación, el primero la respuesta, y ve al segundo la respuesta, y de repente, esto es imaginación de José Calona, Jesús lo mira y él tiene que decir algo, ¿verdad? No puedo quedarme callado. Dice: Señor, yo te seguiré, pero primero, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y uno dice: bueno, esto es más sencillo, pero la respuesta de Jesús también es radical, honestamente radical. Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué podría tener de malo esta petición? No era algo completamente razonable, sencillo. ¿Por qué se complica tanto esto? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, como te dije en un principio, es capaz de ver lo que nosotros no vemos en esta historia. Jesús es capaz de discernir lo más profundo. Y muchas veces nosotros decimos, afirmamos cosas, pero en lo profundo de nuestro corazón Dios dice: no es así. Estás equivocado. Esa no es tu verdadera motivación. Necesitas mejorar. Muchas veces sucede eso. Pasamos la lámina por un momento, a ver. Arar es una actividad agrícola que implica labrar o remover la capa superficial del suelo utilizando una herramienta llamada arado. Hace unos años yo estuve estudiando un poco la manera en cómo trabajaban los hebreos, en cómo hoy día se concibe el arado. Y normalmente dentro de nuestra visión de estas cosas, normalmente uno dice: bueno, arar es preparar la tierra, tú haces los surcos, y después de hacer los surcos, ¿qué haces tú? Sembrar, ¿verdad? Pero para los hebreos era algo al revés. Yo no sé muy bien por qué, pero el asunto era que ellos tiraban así como estuviera la tierra, ellos sembraban y después pasaban el arado. Era una técnica, no sé por qué lo hacían de esa manera, pero una forma un poco distinta. Eso lo digo para que tengamos una idea más o menos de lo que significaba la respuesta de Jesús. Y cuando Jesús dice esta respuesta, dice: nadie que tome el arado y mira atrás es apto. Jesús sabía que era peligroso para este hombre ir primero a su casa, porque posiblemente sus prioridades no estaban organizadas. Jesús sabía que este tercer aspirante, al encontrarse con la familia, con sus seres queridos, con su casa, fácilmente podía caer en un estado de reflexión, de duda, de indecisión y ser presa de los ruegos, el clamor emotivo y ferviente de sus familiares. Tal vez, muy tal vez, Jesús pensaba que cuando este muchacho, este joven fuera a despedirse, no iba a volver. Sucedió en la Biblia, recuerden la historia de unos leprosos que recibieron el milagro de Jesús. Fueron 10, recibieron el milagro, fueron sanados, ¿y cuántos regresaron? Los demás se olvidaron de eso. Muy posiblemente esto pudiera pasarle a este hombre. Y por esa razón Jesús le dijo: no me sirve, así no me sirve, es hoy. Hoy es el momento de seguir a Dios. Porque muchas veces mirar atrás significa retractarse. Un buen soldado no deja que el efecto, o mejor dicho, no deja que el afecto familiar por su tierra natal también lo domine completamente, porque él sabe que su actividad como miliciano, como militar, no será efectiva. Él sabe que si él se entrega a los pesares familiares y amigos, él no pudiera seguir en su campaña. Él sabe que su deber como militar, de vigilar, de marchar, de combatir, deben ocupar radicalmente sus pensamientos y emociones. Lo mismo sucede con el seguidor de Jesús. Jesús dice: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. ¿Cuál era el objetivo de Jesús con este comentario, con esta frase, con esta ilustración, con esta figura analógica? El objetivo principal de arar era preparar la tierra. El objetivo principal de Jesús era decir que si una persona
que trabaja en la actividad agrícola y estaba arando y miraba atrás, iba a haber un problema con los surcos, se iba a desviar. Y algunos dicen, que son conocedores, es que si una persona no estaba concentrada en la actividad del arado, ¿qué podía suceder? Se podía pegar con una piedra o una raíz y dañar el arado. Primera cosa. Segundo, se podía dañar el surco, quedar torcido y todo el trabajo se iba a perder. ¿Implicaba qué? Concentración. Es como cuando ustedes los que han trabajado en Ergoin con estas máquinas de costura. Usted tenía que estar concentrado porque si usted descuida, ¡pum!, pasa algo, ¿verdad? O cuando usted está en un carro y usted está con el teléfono y mira el teléfono y cuando puede pasar un accidente. Jesús que nos estaba diciendo que cuando tú te involucras en los negocios de Dios, tienes que estar enfocado. Muchas veces nosotros fallamos por desenfoque. La indecisión en muchos casos también es resultado de un corazón dividido. Santiago, que por cierto es la clase que viene a continuación en Escuela Dominical, hay una parte donde el escritor Santiago dice que hay personas que tienen un corazón dividido. Él los cataloga como la persona de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Según el contexto bíblico general, cuando se habla de esto, se está refiriendo muchas veces al israelita que por un momento quiere seguir a Dios, pero se resiste a dejar sus ídolos. Que eso fue una de las cosas que en el Antiguo Testamento se señaló una y otra vez, Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará y estimará a uno y menospreciará. No puede servir a Dios y a la riqueza. Y muchas veces podemos, sin darnos cuenta, crear señores, crear ídolos. Cuidado con eso. Y la indecisión muchas veces pudiera llevarnos o nos puede hablar de eso. Esto me hace recordar, quiero presentarte algunos pasajes bíblicos. Primero de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si Baal es, síganlo a él. Era un llamado a decidir, no a titubear, no estar en una posición intermedia, que por cierto en el Antiguo Testamento una vez el mismo Dios dijo, o eres frío o eres caliente, porque tibio te voy a vomitar, no tolero la tibieza. Y tenemos que reconocer que muchas veces como que nos sentimos más cómodos en el punto intermedio, pero el problema es que así no funciona. Otro pasaje a considerar es la historia de la mujer de Lot. ¿Conocen la historia de la mujer de Lot? Para narrarte la historia, Lot y su mujer fueron llamados por unos ángeles a salir de un lugar llamado Sodoma y Gomorra, que va a venir juicio de parte de Dios. Y el ángel le dice, mira, vayan hacia esta dirección, pero no miren atrás. Vayan enfocados hacia ese lugar, no miren atrás. Ellos obedecieron el llamado, pero en Génesis 19:26 nos dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Qué interesante historia. Es tan interesante que luego Jesucristo, años después, viene y dice en Lucas 17:32, acuérdense de la esposa de Lot. Cuidado con mirar atrás, y como dice este canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué quiere Jesús de ti? ¿Qué quiere de Jesús? ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué me quiere Jesús enseñar a través de esta narrativa, de esta historia, de estos argumentos? Jesús nos quiere decir, Jesús nos quiere enseñar que estamos llamados a darle cada día en nuestra vida una dedicación total. Y no es fácil, yo sé que no, pero es algo que tenemos que decidir todos los días. Jesús pide de nosotros no es una entrega a medias, no es las obras, es nuestro corazón. Y para ir resumiendo, este pasaje desafiante, sorprendente, motivador, confrontador, nos desafía. Nos desafía a superar, número uno, el emocionalismo, que muchas veces puede invadir nuestro corazón. Pero también nos invita a superar, ¿cuál sería nuestro segundo punto? Las excusas. Pero también nos invita a superar la indecisión. Y yo creo que muchas veces hemos dejado pasar bendiciones, respuesta a muchas oraciones, promesas, resultado de Dios, porque no hemos tenido la capacidad de decidirnos por Él. Porque hemos quizás
decidido permanecer en una posición intermedia, no estoy acá, no estoy acá. Bueno, no estoy aquí, pero podrías estar en una mejor posición. Eso nos invita a superar el emocionalismo. En esta historia Jesús nos invita a superar la indecisión, pero también nos invita a superar las excusas. Nos invita a tomar en cuenta una realidad, la realidad de vivir para Él, de seguirle, de priorizar su reino sobre cualquier reino que intentamos muchas veces construir, por encima de nuestras comodidades, por encima de nuestras dinámicas personales, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras circunstancias. Jesús tiene que ser lo más importante. Porque cuando Jesús es lo más importante en tu vida, las cosas serán, como lo he dicho siempre, muchísimo mejor. Yo quiero pedirte en este momento a que puedas colocarte de pie y le digas: Señor, yo quiero a partir de hoy tomar decisiones no basadas únicamente desde la emoción, sino desde convicciones reales. Que podamos entender en este día que el Evangelio es una decisión radical que debemos tomar y abrazar. Que muchas veces el Evangelio es un camino no color de rosas, sino que hay espinas, caminos duros y difíciles. Pero Jesús dijo: angosto es el camino, estrecho, que nos llevará a la vida, donde muchas veces tendremos que enfrentar con circunstancias difíciles, decisiones complejas. No va a ser fácil, pero lo mejor es decidirte por Jesús, decidirte por el Evangelio, decidirte por vivir la misión de Dios. Que cuando salgas de acá tú digas: Señor, yo no quiero seguir viviendo de emoción en emoción y experiencia, quiero vivir y construir convicciones reales, no más excusas, no más indecisión. Quiero seguirte a ti, poner la mirada hacia ti y vivir para ti. Y en estas semanas que hemos estado hablando de la importancia de invitar, de hablar y vivir la misión, es necesario que nos hagamos conscientes cada día más. Es urgente. Y así como en esos tiempos Jesús estaba urgido de vivir y cumplir su misión, en estos tiempos sucede lo mismo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. El tiempo es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponerte a cuenta con Jesús. Hoy es el día para enmendar, para corregir, para curar, para sanar, para levantarte, para construir. Pero todo comienza con una decisión. Y quiero hacerte hoy la mayor oferta de tu vida. Sigue a Jesús. Comprométete con Cristo. Sé radical en tus decisiones. Vive para Él. Quizás hay dudas, quizás hay excusas, quizás hay tentaciones, pecado, cargas. No le prestes atención a eso. Dile a Jesús que confías en Él. Dile tu problema que Jesús es más grande y verás la buena mano de Dios en tu vida, en tu familia, en los tuyos y en todo lo que puedas decidir hoy. Si acá hay alguna persona que ha sido motivada, que ha sido confrontada con estas palabras, quiero decirte: hoy es tu gran oportunidad. Si hay acá una persona que no le ha entregado su vida a Jesús, quiero decirte: hoy es la oportunidad de tu vida. No la desaproveches. Es el mayor regalo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Si quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te quiero decir: reconoce que eres un pecador. En segundo lugar, reconoce que Jesús vino a este mundo a morir por tu pecado, a buscar y salvar lo que se ha perdido, tú y yo. Y lo otro es confiar, creer que Jesús es el camino que te lleva a Dios y te reconcilia con Él. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? De manera simbólica, por la fe, a través de una oración, tú puedes decirle a Dios: Señor, reconozco que soy un pecador, necesito de ti, te recibo, Señor. Si quieres hoy recibir a Cristo Jesús, yo quiero pedirte que allí donde estás, cierres tus ojos y les digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te he puesto excusas, barreras y he sido indeciso. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Creo en ti, creo en tu obra en la cruz. Quiero que hoy, mañana y siempre seas mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida, recíbeme. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Oro, Dios,
en el nombre de Jesucristo, que hoy, por la